Me da muchísimo gusto saludar a nuestro amigo el doctor Luis Ochoa. Querido Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Ricardo, muy buenos días. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, vivimos el fin de semana un momento muy complejo, Luis. Tú eres un especialista en temas internacionales. Creo que es muy conveniente que lo empecemos a analizar desde nuestra perspectiva, más allá del periodismo, sino más bien desde los estudios internacionales, esta línea que se ha dado aquí en nuestra universidad de ver estos complejos movimientos, estos conflictos a través de los estudios académicos. ¿Qué nos puedes decir, Luis? ¿Qué estamos viviendo? Y sobre todo, pues desde México, ¿cómo lo debemos de observar? ¿Qué consecuencias también vamos a vivir pues, en nuestra cotidianidad, en el día a día, Luis? Mira, Ricardo, empecemos por decir que ya había muchos indicios de que el conflicto estaba escalando. Nada más el año pasado, en 2022, las fuerzas de Israel mataron prácticamente a 151 palestinos en Cisjordania y en Jerusalén Oriental. Esto era el doble de la cifra de palestinos que habían sido asesinados por el ejército de Israel en 2021. También los militantes palestinos desde el año pasado dispararon prácticamente 300 veces en contra de las tropas de Israel. Esta cifra era muy diferente a la del 2021. Lo comento porque se daban ya indicios de que el conflicto estaba escalando. Concretamente, en noviembre del 2022, hay un coordinador especial de las Naciones Unidas para el proceso de paz en Medio Oriente, porque es obvio que es un proceso que sigue vigente y no se ha consolidado. Estamos hablando de Tor Ben-Eslam, denunció que el conflicto entre Israel y los palestinos se dirigía a una nueva crisis. Y voy a citar sus palabras, Ricardo. Tor Ben-Eslam dijo: después de décadas de violencia persistente, expansión de asentamientos ilegales, negociaciones inactivas y una ocupación cada vez más profunda, el conflicto está llegando nuevamente a un punto de ebullición. Y esto es justo lo que vimos el pasado sábado, un día de descanso para los israelíes, para los judíos, el Sabbat, que además permitía que hicieran actividades diferentes las familias y que se reunieran, ya fuera para ir a la sinagoga o para quedarse en casa y convivir con la familia, o como para llevar a cabo un concierto en el desierto, en el sur, escenas que hemos visto ya repetidamente en los medios de comunicación, donde están corriendo cantidad de jóvenes que se habían reunido a un concierto que se efectuaba cada año. Es decir, no es una situación novedosa a partir de la violencia que estábamos viviendo en ese territorio desde el año pasado. Lo que, sin embargo, ocurrió, Ricardo, fue una incursión de Hamas, el grupo armado, que es considerado terrorista, una incursión totalmente planificada, totalmente organizada y coordinada, que tomó por sorpresa al ejército de Israel. Oye, varios puntos. Digamos, observando lo que se está diciendo en algunos medios de comunicación, es que están un poco en oposición a lo que tú estás comentando. Se dice que estaba como en una especie de calma y que no había indicios precisamente de un ataque hacia Israel. Digamos, ahorita es la lucha de las narrativas, ¿no? Creo que es algo importante en este momento. Y la otra es que resulta muy sorprendente, pues uno de los ejércitos, o si no es el ejército más con mayores, digamos, elementos de inteligencia y que además vive en una eterna y sofisticada vigilancia hacia su vecino. Y bueno, nos damos cuenta que no era así, o sea, es decir, no estaba precisamente del todo esa vigilancia y esa inteligencia, porque fue un ataque brutal lo que se vivió este fin de semana, Luis.
Sí, mira, Ricardo, respecto a la idea de que estaba el conflicto entrando en una especie de baja tensión, era una idea aparentemente equivocada. Digamos que las mismas Naciones Unidas ya estaban avisando desde finales del año pasado, concretamente en noviembre, como dije hace un momento, que se veía que el conflicto estaba escalando por una razón muy importante. Benjamín Netanyahu está en el poder otra vez en Israel y él es un hombre de mano dura con respecto a dos cosas: las respuestas a los palestinos. Si es que los palestinos o Hamas hace un ataque, la respuesta es contundente y pretenden cobrar el doble de vidas de lo que los ataques palestinos cobraran, porque se supone que es una respuesta que pretende ser todavía ejemplar. Y segundo, Benjamín Netanyahu ha mantenido el que los colonos en los territorios de la Franja de Gaza y de Cisjordania, de lo que sería el territorio palestino, siguieran instalándose. Es decir, llevamos prácticamente 5 años de instalaciones irregulares de colonos en los territorios, algo que está prohibido, no prohibido, pero algo que ha condenado las Naciones Unidas. Sin embargo, Israel sigue expandiéndose, por lo tanto, sabíamos que había una especie de bomba de tiempo y el reloj estaba sonando ya casi para llegar al final. Eso por un lado. Y segundo, lo que tú comentas también es cierto. El ejército de Israel además está muy bien preparado y fortificado en todas esas zonas que han ido colonizando y que le han ido ganando territorio a Palestina. Pero a pesar de esa sofisticación, lo que indican los ataques del sábado es que fueron totalmente tomados por sorpresa y que hubo inteligencia por parte de Hamas, porque lo que decía hace un momento, en este concierto que hubo en el desierto, se habla de que había aproximadamente 600, 800 personas, hay 250 muertos confirmados, más otros desaparecidos que pudieron haber sido tomados como rehenes. Esto implica o indica que estaba perfectamente organizado el ataque para acudir a un lugar en donde iba a haber mucha gente e iba a ser muy fácil matar a tantos israelíes como ocurrió. En otras palabras, el ejército de Israel fue tomado por sorpresa, tal y como tú lo dijiste, Ricardo. Y bueno, pues ahora esperar esa respuesta que no me la puedo imaginar, Luis. Se espera que sea el doble, lo comentaste, de los muertos, pero el ejército de Israel, ya lo comentamos hace unos minutos, es tremendo, ¿no? Digamos, es uno de los ejércitos más fuertes en el mundo y estaremos viendo, presenciando esa respuesta que además tiene que ser o tendría que ser también mediática, Luis, y creo que eso hay que estar muy atentos. Mira, la respuesta, obviamente en el terreno militar, la empezamos a ver ya. Están dándose ataques y bombardeos. El ejército de Israel ha anunciado que va a bombardear diferentes zonas y diferentes lugares y está pidiéndole a la población que no comparta su apoyo a Hamas, que se retire. Obviamente lo que vamos a presenciar es que va a haber mucho daño colateral y, como ocurre en este tipo de conflictos, civiles inocentes van a ser parte de las víctimas, porque además los milicianos de Hamas se esconden en una zona que es muy pequeña, que está hacinada y que es imposible dar un golpe de precisión contra algún militante de Hamas en un lugar en donde no haya convivencia con otras personas que nada tengan que ver con el militante. Eso por un lado. Por otro lado, ya la Unión Europea y Estados Unidos abiertamente apoyaron a Israel en lo que condenaron un ataque prácticamente terrorista. En otras palabras, vamos a ver que la comunidad internacional, concretamente la Unión Europea y Estados Unidos, van a apoyar a Israel. Por lo tanto, tenemos que estar atentos de lo que viene en estos días, porque a esto le llaman los militares represalias. Vamos a ver represalias por parte del ejército de Israel y no olvidemos, hay rehenes en los territorios ocupados, en donde están los palestinos, en la zona de Gaza y Cisjordania, y estos rehenes también van a ser
un motivo de intercambio probablemente de prisioneros o parte de las negociaciones. Así que estamos viendo el principio de un conflicto muy intenso y que Israel ya está contraatacando con bombardeos específicos que, como dije, van a traer mucho daño colateral. Sí, sí, qué bueno que pusiste este comentario en relación al ajedrez geopolítico, ¿no? Es decir, cómo va a participar Estados Unidos, cómo va a participar la Unión Europea. Ya hay pronunciamientos por parte del gobierno de Estados Unidos y la verdad es que no son nada, Halagüeños. no es un llamado a la paz precisamente, ¿no? Yo creo que ahora sí tiene esta otra mirada, ¿no? De decir, se tiene que hacer lo que se tiene que hacer para recuperar a los rehenes. Y sí, efectivamente, creo que estamos viendo otro capítulo de este conflicto, pero que además, Luis, se suma a los demás conflictos internacionales. Creo que estamos viviendo un momento muy complejo en cuestión de guerras, de ataques. Rusia se suma En Ucrania, ajá. y también eso es algo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Sí, probablemente la comunidad internacional no está organizada de tal forma que pueda contener estos ataques. Aquí podríamos decir que Rusia invadió a un país independiente como Ucrania y empezó una guerra al más puro estilo del siglo XIX o principios del siglo XX. Aquí lo que estamos viendo es la incursión de un grupo armado Claro. en los territorios de un país que había ido extendiendo. Entonces, para terminar, a México como nación pacifista solo le toca observar, intervenimos poco. México junto con Colombia no ha reconocido, somos los dos únicos países latinoamericanos que no hemos reconocido al Estado palestino, cuando se declaró a sí mismo Estado palestino la Autoridad Palestina en 1993. Entonces, lo que veremos serán pronunciamientos en favor de la paz y la resolución pacífica del conflicto que pues no ayudarán en mucho. Claro. Luis, pues te agradezco muchísimo estos minutos para hacer tu análisis sobre lo que vivimos y lo que estamos viviendo en el mundo, en Israel. Y bueno, pues le estaremos dando seguimiento. ¿Qué te parece si en unos Claro que sí, días Ricardo. te das una vuelta para seguir analizando este conflicto? Muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo, Luis. Un abrazo, nuevamente gracias por la invitación y también un saludo al auditorio. Bueno, pues ahí está la voz de Luis Ochoa, colaborador del informativo BUAP, y bueno, pues agradecerle siempre su tiempo para hacer este tipo de análisis de temas internacionales.